Buenas Qué tardes. bueno. Buenas tardes. Gracias, profe. Hola, hola, Sonia. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien. Mientras que se van sumando, bien Hola, profe, ¿qué también. tal? Hola, hola, Vani. Mientras que se van sumando, quiero comentarles que tengo 5 tareas en el Drive y una en el correo. Profe, yo te voy a pasar la tarea al correo, ¿está bien? Al finalizar la clase. Ya tengo, pero Perdón, no, no tuve todavía tiempo de mandarte. ya. Bueno, entonces son 6 en el correo y 5 en el Drive. De todas maneras, yo voy a alzar también aquí en el Drive las tareas que me van enviando al correo, ¿está bien? Para unificar todo en un mismo sitio. ¿Está bien? La actividad valorativa de la vez anterior también. ¿Recuerdan el formulario de valoración del lunes de nuestra actividad? Sí, profe. Y los que nos hicieron igual tienen que completar lo que nos hicieron también. Igual, igual. 6 Pero, nada más completaron. profe, yo tengo una consulta con respecto a esa autoevaluación, Sí. porque me salió que me equivoqué en un punto y en realidad yo leí la respuesta en el PDF que vos nos habías enviado y Sí. en el PDF dice textualmente así: el aprendizaje se define como modificaciones de conductas. Y en ese, por ejemplo, yo marqué eso más que nada porque leí en el PDF, ¿verdad? Ujú. Y me salió que está errónea la respuesta y no sé por qué. No sé si está mal realmente o es un error del formulario. Modificación, no, está bien. Raro que te haya corregido mal. Modificación de la conducta, Ok, es eso raro. no quería saber, profe. Profe, y en caso de que respondamos, porque así también me pasó con la compañera, pero con el primer cuestionario, y en caso de que nos equivocamos en uno o en dos, ¿perdemos los 3 puntos o No, no. Es raro, es raro. Estoy mirando otra vez y no. Voy a enviarte el mío, profe, al WhatsApp, ¿sí? Tu trabajo. No, sería más bien el screen nomás, pero no sé si necesitas o no. Me marca de que alguien marcó o sea, modificación de pensamiento. De que hay alguien que marcó modificación del pensamiento. Bueno, finalmente es un cuestionario de valoración, ¿verdad? Eh, y en realidad, con el objetivo de poder también facilitarles un poco más el proceso, ¿verdad? Para que al llegar el momento de cerrar el módulo no sea así una valoración tan pesada, es que vamos trabajando en el proceso, ¿sí? Sería ideal que todas pudieran completar todas las actividades, ¿sí? Así también el impacto no va a ser tan fuerte, por decirlo así. Estuve mirando y modificación de conducta es la respuesta. Y en la matriz está modificación de conducta como respuesta correcta. Eso me parece un poco raro. No, nombres marcados sin querer. María Azucena, ¿vos fuiste la que marcó así? No, yo iba
a preguntarte algo, profe. Sí, Hasta el momento hay solamente una guía de trabajo aparte de las Me autoevaluaciones. pasó lo mismo que a la compañera en cuanto a esa pregunta. hola, parece que se mezclaron los audios. Bueno, vamos a hacer un repaso. En el encuentro 1 desarrollamos el tema de cultura, todo lo que era la introducción a nuestro módulo, ¿sí? Y también estuvimos viendo lo que se refiere a la organización de los centros. De hecho, que ese es nuestro tema central, ¿verdad? La organización educativa de los centros, ¿sí? Eso está en el drive del encuentro 1. Además del documento en el cual yo les explicaba el desarrollo de nuestro módulo, ¿sí? La organización educativa y la gestión fue nuestro tema 1. En el tema 2, bueno, y antes de pasar al tema 2, con el tema 1 había yo pasado un enlace para completar una encuesta valorativa sin nombre, ¿sí? Recuerdan que yo les había mencionado que equivalía a 3 puntitos para todas las que completen, ¿sí? Estuviesen o no estuviesen en la clase presente. La actividad 2, cuyo tema fue el del lunes, organización del centro, tenía como actividad valorativa el formulario de autoevaluación, ¿sí? Que tiene 6 puntitos, creo. ¿Sí? Lo ideal sería que todas vayan completando todas las actividades que se van proponiendo. La actividad 1 tenía como fecha tope hasta hoy, ¿sí? Para que pudieran entregar, ¿sí? Para que yo también pueda ir sistematizando ese proceso porque nuestro módulo es cortito. Ya estamos en el tercer encuentro y recordarán que yo les había dicho que solamente nos quedaban a partir del primero, luego 8 encuentros para cerrar. Y eso implica que el último día, además de tener el desarrollo del último tema, entonces vamos a estar prácticamente valorando ya el módulo, seguramente con las orientaciones de la universidad. ¿Sí? Y hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 2, todo lo que se refiere a las características de características de la organización de las instituciones educativas, ¿sí? Estábamos viendo todo lo referente a organización de centros, ¿sí? Vimos todo lo referente al talento, al profesor, o sea, al profesorado, a la conformación de lo que refiere la institución educativa. Un ratito. Bien, y entonces estos materiales que yo les estuve comentando se encuentran ya en el Drive. Hoy, en la fecha, vamos a desarrollar el tema puntual acerca de la gestión del talento en el marco de la organización, ¿sí? De la organización educativa. ¿Está bien? Entonces, el tema de hoy, continuación de la unidad 2, de las características de la organización, centrándonos en todo lo que refiere a la gestión del talento humano. Bien, como ya estamos un poquito más, voy a compartir con ustedes el enlace de la asistencia. ¿Ok? Porque eso también me habían solicitado en la universidad, que justamente yo pueda estar informando cuántas personas se van sumando a los encuentros que se establecen para los módulos. Bien, quedó respondida la consulta de cuántas actividades ya hemos desarrollado hasta el momento. Sí, profesora, gracias. Bueno, gracias a vos. Azucena, me habías hecho una consulta en el encuentro 1, ¿sí? Con respecto a habilitación de un centro. Te comento que en este momento, en todo lo que concierne a lo normativo, se está por expedir el Ministerio de Educación, ¿sí? Puntualmente hay algunas cuestiones que en privado podemos hablar,
pero normativamente el ministerio se está por expedir, ¿sí? Bien, entonces arrancamos si les parece. He compartido ya el enlace en el chat referente a la asistencia. Como les mencionaba, el tema que vamos a desarrollar hoy refiere a la gestión del talento humano, obviamente. ¿Sí? Bien, ustedes ya me conocen. Y como les decía, seguimos en la unidad 2. Hoy cerramos esta unidad referente a las características de la organización de las instituciones educativas en todo el marco de lo que refiere a la cultura. Y en esta clase 3 vamos a analizar los principios que rigen en cuanto a la gestión del talento humano y por ende de los miembros de la institución educativa. Bien. Ok. Vamos a recapitular un poquitito todo lo que fuimos viendo hasta el momento. Si bien es cierto, la recapitulación ya lo hice, digámosle, hace un ratito y ha sido un tanto desordenada, pero quisiera escuchar las voces de las protagonistas del desarrollo del módulo, que son ustedes, ¿sí? Quisiera escucharles hasta el momento qué pudieron rescatar del módulo. ¿Cómo van viendo el desarrollo del módulo? A ver, ¿quién se anima a deleitarnos con su dulce voz? ¿Mm? Bueno, entonces vamos a rememorar juntas, vamos a recapitular juntas, viendo entonces qué es la cultura, qué hemos visto hasta este momento, a qué se refiere la cultura organizacional, ¿sí? Bien. Aprendiendo sobre la cultura organizacional. Me avisan si el sonido no se escucha Les bien, ¿sí? presento a Juan. Él trabaja en la empresa Alfa, una empresa que tiene una cultura abierta, donde las personas ventilan abiertamente los conflictos para llegar a mejores resultados. Juan tiene la creencia de que es bueno enfrentar conflictos. Él está contento en la compañía Alfa, pero la compañía Beta se lo acaba de jalar para trabajar. Pero Juan no conoce la cultura de la empresa Beta. A diferencia de la cultura de la empresa Alfa, en Beta los conflictos no se ventilan, más bien se ponen debajo de la alfombra. Existe una creencia compartida por todos que enfrentar conflicto es algo negativo. Pero como Juan no conoce la cultura, apenas ve algo en un área que tiene que mejorar, lo dice abierta y directamente. Cuando lo hace, todos le ponen caras raras, se sienten acuchillados por Juan, que gana rápidamente la chapa de el verdugo. Rápidamente se encargan de enseñarle lo que se hace con los conflictos en Beta, que es ponerlos debajo de la alfombra. Juan ahora ha descartado la creencia que es bueno enfrentar conflictos y ha internalizado la nueva creencia en su cerebro que enfrentar conflictos es negativo. El problema con esta cultura es que cuando es necesario decir las cosas para salir de la crisis, todos están mudos. Nadie se atreve a traer los problemas a la mesa por miedo a ofender a alguien, perjudicando a la empresa en su conjunto. La cultura es el conjunto de creencias compartidas que las personas tienen en una empresa y que han aprendido, ya sea haciendo las cosas bien o cometiendo errores. Este aprendizaje es inconsciente. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura.
que es la que impacta en los resultados. Si el pez podría hablar y le preguntáramos cómo es el agua, su respuesta sería, sin duda, ¿de qué estás hablando? Lo mismo pasa con la cultura. Vivimos debajo del agua de la cultura, pero no somos conscientes de ella, a menos que, como Juan, vengamos de otra empresa. Pero rápidamente nos adaptamos a la nueva cultura. No somos conscientes de las creencias de la cultura, simplemente las tenemos y definen nuestras conductas. ¿Cuál es la cultura ideal? La verdad es que no existe. En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. La cultura ideal para una empresa puede ser muy diferente que para otra, dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, una empresa que ha decidido diferenciarse por innovación, vendiendo productos innovadores que se distingan de la competencia, requiere una cultura de creatividad, una cultura de trabajo en equipo, una cultura con sentido del humor que crea un ambiente lúdico. Pero ahora, imagine una empresa que fabrica tanques. En este caso, su estrategia es ser el productor más económico del mercado. Y su cultura debe tener otro tipo de valores, como por ejemplo la mejora continua, excelencia operacional, seguridad, austeridad. Una cultura totalmente diferente a la anterior. Si usted conoce su estrategia, la cultura debe ser como un arco que le impulse y haga que ésta se cumpla y dé en la meta. La cultura ayuda a impulsar la estrategia. Pero ¿cómo se crea la cultura en una empresa? ¿Cómo se logran instalar conductas en cientos o miles de personas? La respuesta es complicada. Es a eso que nos dedicamos en nuestra empresa Efectus Fishman Consultores. Pero Bien, creo que el eco nos hizo perder un tanto el hilo del video. No obstante, en resumidas cuentas, lo que el video nos estaba refiriendo es con respecto a lo que vimos en el primer encuentro, ¿sí? Recapitulando un poco el tema, nos hablaba justamente de todo lo que refiere a el concepto justamente de organizar, ¿sí? Es decir, cómo la escuela, ¿verdad?, es una institución pensada para el acto educativo, para desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está también pensada como una organización, ¿sí? De hecho, es una organización, así como lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Que es una organización que educa, ¿sí? Asimismo, justamente nos recuerda un poco el video el hecho de que la organización, perdón, ¿alguien me habló? Bien. Que la organización es una institución que parte de una necesidad que se convierte en un objetivo o un fin. Eso habíamos visto en el primer encuentro justamente, y que en el marco de esa organización se establece una misión, una visión, los objetivos, las metas que se establecen aquellos actores que estarán justamente gestionando esa institución, ¿sí? Bien, entonces, continuando con nuestro desarrollo. Sí, una vez que ya recapitulamos nuestro, vamos a decirle, transitar por este módulo, en el contexto de la gestión del talento humano, podemos referenciar de que el talento es una arista indispensable justamente para la gestión en lo que refiere a la calidad de las instituciones educativas, ¿sí?
Es por eso que justamente hoy en día la consigna no se refiere al hecho de que importa lo que el cliente o en este caso los padres, porque cuando estamos en una institución de educación escolar básica, educación inicial, educación media, los padres son nuestros, por decirlo así, nuestros patrones. Pero hoy en día impera muchísimo el pensamiento del docente, ¿sí? Es decir, la figura del docente, la figura del cuadro que conforma el equipo directivo, como vimos, el departamento de orientación, la coordinación, son instancias que suman porque forman, como les decía anteriormente, forman parte de ese órgano gestor dentro de la organización, ¿sí? Los objetivos de la gestión del talento, por mencionar, refiere al desarrollo acerca de la misión de la organización. ¿Por qué? Porque somos las personas las encargadas de sostener todas aquellas acciones, actividades, emprendimientos para lo cual fue creada esa organización. Y en el campo educativo sabemos muy bien que educar no es un acto de magia. No es que yo chasqueo los dedos y ustedes ya van a aprender. O que algún docente chasquea los dedos y ya los niños van a aprender. Por esa razón, la figura del docente, en este caso el talento que lleva adelante el aprendizaje, es muy importante. Otro objetivo de la organización justamente refiere al de la competitividad que debe tener ese talento para el buen desempeño de la organización, ¿sí? Asimismo, la organización debe mantener niveles altos de motivación, ¿sí? Y asimismo elevar el nivel de desempeño de los miembros de esa organización. La organización también, o sea, el talento de la organización también debe mantener una adecuada calidad de vida. Sabemos muy bien que pasamos mucho tiempo en la institución educativa o en el centro educativo o en el lugar donde prestamos servicios y por esa razón es muy importante que la calidad de vida en el trabajo sea óptima, sea pertinente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque debemos de dar resultados, debemos de proveer a la organización que nos contrata, en este caso como talento operante, debemos de dar resultados óptimos para ganancias de esa organización. Asimismo, debemos de preparar, el talento debe ser preparado para enfrentar los retos en cuanto a los desarrollos que se presenta en esa organización, ¿sí? Sabemos muy bien que en el campo educativo hoy en día los retos y los desafíos son sumamente grandiosos por el hecho de que es la sociedad la que justamente nos reclama el servicio educativo, ¿sí? Bien. Algunos tópicos en el marco de lo que refiere a la gestión de los recursos humanos, algunos especialistas, algunas literaturas especializadas del tema llaman también gestión del talento, ¿sí? Ya no recursos, sino talento directamente, ya no lo cuenta como recursos, ¿sí? Por mencionar nuevamente el concepto de lo que es una organización educativa. Es un ente, un sistema social, administrativo y técnico, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un sistema social? Porque integra al individuo a un grupo de trabajo y el grupo de trabajo también se inserta a un sistema social por ende. Es un sistema administrativo justamente porque está estructurado y tiene un sentido, un contexto definido para lo cual fue creado, así como ya habíamos hablado. Y es técnico porque desarrolla actividades muy puntuales teniendo en cuenta táctica, que vendría a ser la estrategia, la manera, que son los recursos, y el hecho de centrarse en los valores que van a regir en esa organización.
¿Cuáles son los recursos organizacionales que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de una cultura en el marco de una organización que educa a una institución? Tenemos en cuenta los recursos físicos y materiales, los recursos financieros, los recursos humanos o el talento, los recursos mercadológicos y los administrativos. Cuando hablamos de mercadológico, obviamente estamos haciendo alusión a todo lo que refiere a la oferta y la demanda. ¿Sí? Si yo quisiera que mi institución educativa, mi organización educativa, por ejemplo, tenga un gran número de matrícula, un gran número de alumnos, un gran número de clientes, obviamente que mi estrategia de marketing tiene que ser muy buena, por un lado. Por otro lado, mi infraestructura tiene que ser una infraestructura que a simple vista, ¿verdad?, venda, que a simple vista el futuro oferente, el futuro usuario pueda decir, esta infraestructura cumple y yo me voy a sentir cómodo enviando a mi hijo ahí. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es, y como se dice siempre, el marketing transitable, es decir, los talentos que se encuentran en esa institución, ¿sí? Porque el docente es el que, como diríamos en lenguaje coloquial, raso ove. Fulana es muy buena docente, en Mengana es muy buena docente, está en la escuela, está trabajando fulana. ¿Por qué no le llevas ahí? ¿Por qué? Porque es la que lleva la propaganda de el estandarte, la bandera de la institución. Y por supuesto los recursos administrativos que son sumamente importantes, sumamente relevantes, porque sabemos muy bien que si no tenemos una fuente de financiación, si nuestro proyecto de financiación no está definido de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las metas, de acuerdo a la visión y misión, entonces es una organización que tiende al fracaso en todo lo que se proyecte. Y bien, las empresas y las organizaciones exitosas son las que toman en serio a las personas. Sí, porque la persona es el capital que mueve a la empresa, que mueve a la organización. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, bien. ¿Sale con eco siempre o sin eco? Sale claro. Sale claro. Bien. Ok. Bien. Hablando de la organización, de la empresa y la organización, en este caso centrándonos en el campo educativo, entonces, el talento. El talento es el capital más potencial que la empresa tiene, ¿sí? Por esa razón centramos todo lo que se refiere a el proceso de aprendizaje, es decir, los procesos de inducción. Yo encargado de reclutamiento, encargado de contrato, encargado de inmersión del talento, por decirlo así, del docente en la escuela. Y si yo soy la coordinadora, yo tengo que, primero tengo que inducir a la docente cuál es la línea de trabajo de la escuela. Por ejemplo, sabemos que hay instituciones marcadas, perdón, instituciones que tienen un tipo de ideología, ¿sí? Y no me refiero a ideología política ni de otro tipo, un tipo de ideología. Entonces, los altos gestores de la institución tienen que inducir a los docentes a trabajar en esa ideología, por ejemplo. Bien, asimismo, el talento que trabaje en la institución educativa tiene que contar con, tiene que tener pasión por el trabajo que realiza. Y aunque ustedes no lo crean, la pasión también es algo que podemos contagiar. ¿Sí? Muchos dicen, no se contagia, es algo innato, pero también se puede contagiar. Por supuesto, tenemos que buscar desarrollar las actitudes cognitivas, expresivas, y nunca está de más la creatividad en el talento, ¿sí? Por eso es una relación transversal de ida y vuelta, ¿sí? Porque son competencias
que vemos, competencias sobresalientes, ¿sí? Es lo que se ve y es el marketing, como les decía. Bien, ¿qué es el talento? El talento, definen los especialistas, a que es el conjunto integrado de las competencias, los compromisos y los resultados. ¿Qué son las competencias? Las competencias son definidas como el saber ser, saber hacer, saber hacia dónde ir, qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? El compromiso puede ser afectivo, puede ser ético, puede ser también racional, ¿sí? Y los resultados son aquellos que podemos verificar a través de los logros, ¿sí? A través de las evidencias también. Bien, toda organización siempre tiene trazado, y hablábamos ya en encuentros anteriores, de objetivos, ¿sí? Y los objetivos generalmente son institucionales, pero también hay objetivos personales, ¿sí? Y esos objetivos, tanto institucionales como personales, tienen que ir armonizados, tienen que ir articulados, ¿sí? Si el objetivo institucional, por ejemplo, es el crecimiento institucional, por ende debe existir un desarrollo personal a través de, por ejemplo, incentivos, a través de reconocimientos o de alguna estrategia de retención en la institución para que pueda crecer. Cuando hablamos de satisfacción de los clientes es porque nos trazamos, por ejemplo, que en la institución, en la organización, vamos a contar con un excelente clima laboral, que por momentos es una utopía, pero si uno se traza lo puede lograr. Si nos trazamos el objetivo de competitividad, obviamente que estamos trazándonos personalmente también la competitividad. Pero, ¿qué es competitividad? ¿A qué decimos que es competente? Cuando está habilitado, cuando está apto, cuando está capacitado, cuando está perfeccionado, cuando está, ¿qué cosa? Cuando decimos que hay competitividad, cuando decimos que es competente. Cuando es hábil, cuando es capaz, cuando tiene actitudes. Cuando hay un desarrollo de habilidades, de competencias, de destrezas, ¿sí? Cuando hay un conjunto de desarrollo visible y alcanzable, ya sea por parte de la institución o por parte de la persona. Y por supuesto, el objetivo institucional referente a la imagen institucional traza como objetivo personal el hecho de contar con una seguridad y estabilidad laboral para el talento que se encuentra trabajando. Qué gusto cuando los objetivos tanto institucionales van articulados con los objetivos personales, porque generalmente ese es el temor cuando uno se encuentra en situación laboral dependiente, ¿verdad? Tenemos miedo o nos molesta de repente el clima laboral en el que trabajamos. Hoy en día se escucha muchísimo todo lo referente a la toxicidad del ambiente, ¿sí? El famoso la tóxica o el tóxico. No hay competencias o por lo menos hay no hay crédito hacia la competencia profesional que existe. Tampoco hay seguridad y estabilidad laboral, mismo por la situación pandémica que vivimos, pero también por el hecho de que no se cumplen las normativas que rigen en materia para lo que refiere a la estabilidad, sobre todo, ¿sí? Y por mencionar el tema del contrato, por ejemplo, se trazan contratos anuales y luego no son reconocidos los derechos, hay vulnerabilidad, vulneración de derechos, ¿sí? Y bueno, son situaciones que obviamente repercuten en los objetivos institucionales que se traza la organización. Bien, ¿cómo gestionamos al personal del talento?
Esa siempre fue una disyuntiva para todos los administradores, porque gestionar el talento, además de manejar todos los principios rectores en cuanto a lo que refiere la organización, también debemos de manejar todo lo referente a la persona, a todo lo que refiere el ser. Con eso estamos refiriéndonos a que la persona es un ser que siente, que tiene sus ideas, que tiene sus opiniones, y sabemos muy bien que el adulto ya tiene un bagaje completamente diferente y que en todo momento debemos de estar asumiendo posturas, tomando decisiones y sobre todo regidos por normas de comportamiento social y de etiqueta, considerando que vivimos socializando constantemente. Bien, entonces, el talento tiene que colaborar en la institución para el cumplimiento de la misión, obviamente. Debe asumir su corresponsabilidad en cuanto a los niveles de competitividad. Se debe incrementar, digo bien, el sentido de pertenencia, es decir, el empoderamiento, como les decía hace rato, el llevar el estandarte o la bandera de la institución. Se deben desarrollar procesos, ya sea individuales o grupales, acerca del relevamiento de información, de la satisfacción o de la gestión propia del talento. Siempre es importante ir fortaleciendo los procesos de liderazgo participativo. Debemos de animar y motivar los grandes procesos de desarrollo de la institución, ¿sí? Bien, ¿cómo gestionamos institucionalmente el talento? Nos refiere a la literatura especializada de que debemos de valorar adecuadamente, oportunamente a todos y cada uno de los miembros. Es decir, debemos de considerar el talento de todos los que conforman la organización, la institución. ¿Por qué? Porque vivimos o debemos de vivir, debemos de trabajar de manera armónica, de manera colaborativa, de manera participativa, ¿sí? Porque no hay nadie que pueda decir yo soy un super yo que voy a poder hacerlo todo. Siempre necesitamos los unos de los otros. El ambiente organizacional debe ser saludable, ¿sí? Ya vimos por qué. El apoyo administrativo y financiero debe ser proveído para el desarrollo de todo lo que se refiere a la investigación y al desarrollo institucional. El apoyo financiero también debe existir para todo lo que refiere, por ejemplo, a la actualización y mejoramiento del desempeño profesional del talento de la empresa. Bien, ¿cuáles serían los aspectos del comportamiento organizacional? Veamos un poco. Aquí encontramos que a 4 grandes variables que justamente forman parte del comportamiento y no son variables tangibles, son variables que son administradas intrapersonas. Por decir, las actitudes, la motivación, los valores y por supuesto la cultura de la organización. ¿Qué son las actitudes? A ver, alguien que me ayude a leer. A ver quién se anima. Te leo, profe. Por favor. Reflejan lo que siente una persona respecto de las personas y de las situaciones de la vida. Son un compuesto de cogniciones, afectividad y comportamientos. En una organización son fundamentales la satisfacción en el trabajo y el compromiso con el trabajo y con la organización. Actitudes típicas en las organizaciones: preactiva, inactiva, reactiva y proactiva. Ya. Gracias, Pame. Bueno, me quedo con el primer concepto, el que refiere a el sentimiento de la persona, ¿sí? Y respecto a otras personas y a la situación de la vida, ¿sí?
sabemos muy bien que nosotros, o sea, dicen que la primera impresión es la que define el comportamiento y que no debemos de quedarnos con esa primera impresión. Pero como somos seres humanos, siempre la primera impresión es la que nos dibuja o nos marca un poco el contexto en el que vamos a desenvolvernos. Y por ende, el primer factor que en la persona justamente es afectado es el de la actitud. Si al entrar, por ejemplo, les pongo un ejemplo así bizarro acá en nuestra clase. Si yo, por ejemplo, a los requerimientos que ustedes me hacían solicitud, no hacía eco, obviamente que la actitud de ustedes hacia mí iba a ser una actitud un tanto adversiva. O sea, ay, no, Brena, un módulo nomás lo vamos a tener con ella. ¿Qué pasa si que rápido? Esa iba a ser su actitud. No, Brena, ¿verdad? Bien, la actitud es una de las aristas muy importantes dentro de la gestión del talento. La motivación. ¿Qué es la motivación? A ver. Voy a leer. Lo que te mueve. Ah, perdón. Hay que leer. Sí, por favor. Leer más. Ok. Yo pensé que hay que contestar personalmente. No. Bueno, el motivo es la necesidad o impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. La motivación es el resultado de la interacción del individuo con la situación e implica una voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia la consecución de objetivos personales y organizacionales. Wow, gigantesco es la definición, ¿verdad? Pero la motivación finalmente es aquello que nos mueve, que nos impulsa, que nos, como diría un amigo, peñan de yopiva, lo que nos pica desde adentro, ¿sí? Es esa voz interna que nos dice, hace. Y más si es favorable el clima en el que nos desenvolvemos. Bien. Justamente la motivación implica y va relacionado con la actitud, con los sucesos, con los éxitos o el fracaso, si las ideas se concretan o no, si tenemos un soporte, una ayuda constante, también acerca de la actitud, ¿verdad? Del performance de cada uno, esa impronta personal, ¿verdad? Al respecto, quisiera compartir con ustedes un pequeño videíto y ya descubrí la estrategia. Motivación 360 grados. ¿Escuchan bien? La motivación es un tema que ha sido investigado muchísimo por doctores de las mejores universidades del mundo. Hay decenas de libros y reportes escritos de cómo funciona. Pero la pregunta es, si tanto se ha escrito, ¿por qué no se aplican los conocimientos en la realidad? Si imaginamos que la empresa es como una carreta, lo que ocurre en muchos casos es que el jefe y algunas pocas personas son los que empujan. Según un estudio de Gallup en Latinoamérica, solo 24% de los empleados están motivados, tienen energía y están comprometidos disfrutando su trabajo. 60% están pasivamente desmotivados, no les gusta lo que hacen, no tienen interés y hacen lo mínimo para que no los despidan. Finalmente, 16% están activamente desmotivadas. Las personas que están activamente desmotivadas en el trabajo
no solamente no son productivas, sino que además quieren evitar que el resto sea, que el resto avance. ¿Acaso es difícil para los jefes crear un entorno donde las personas se motiven a sí mismas y todos juntos empujen en conjunto la carreta de la empresa? Pero los principios de la motivación no se aplican solo a los jefes, también a las personas. Hay muchas personas desmotivadas en el trabajo y la pregunta es, ¿cómo puedo motivarme a mí mismo para tener más energía y estar más realizado en el trabajo? Pero también los principios de motivación se aplican en el hogar. Especialmente hoy, muchos jóvenes no tienen el deseo de estudiar, tienen muchas distracciones. Los padres se preguntan cómo pueden hacer para lograr que sus hijos se motiven a sí mismos a estudiar. El libro Motivación 360 grados responde a estas preguntas a profundidad, para la empresa y la vida. Pero ahora quiero hacer un resumen de algunos temas que tocamos en el libro. El ser humano es como un globo, donde el aire es la motivación. Los jefes se hacen la pregunta equivocada: ¿cómo hago para motivar a mi personal? Con esta pregunta, el paradigma es que a las personas hay que motivarlas, que existe alguien de afuera soplando el aire de motivación. A esta motivación se le llama motivación extrínseca porque es ajena a la actividad que hace la persona. La pregunta realmente importante que podríamos hacernos es: ¿cómo genero un entorno para que mi gente se motive a sí misma? ¿Qué condiciones se pueden dar en el entorno para que la persona disfrute su trabajo y se sienta comprometida? La motivación intrínseca se da mientras hacemos la actividad en sí misma. Nuestro globo de la motivación se infla al hacer la actividad. Si existe un entorno donde la persona se sienta autónoma, en donde la persona tenga un reto a la altura de sus talentos, como este caricaturista que dibuja tan bien. Un entorno donde la persona genere relaciones cercanas y de confianza, donde la persona la pase bien, donde exista novedad, se hagan cosas nuevas en el trabajo, donde exista aprendizaje, que la persona sienta que crezca y finalmente un entorno que les recuerde a todos la trascendencia y el significado de su trabajo. Pero la realidad no es siempre tan bonita. Muchas veces vemos a personas talentosas trabajando en actividades que no están asociadas a sus talentos. ¿Se acuerdan del caricaturista que pintaba tan bonito? Bueno, ahora hace labor administrativa. Miren lo motivado que está. ¡Qué talento tan desperdiciado! Su globo está casi totalmente desinflado. Pero no solo no trabaja en sus talentos, sino que no tiene autonomía, no decide nada, siente que no crece y que todo es aburrido. No hay relaciones de confianza y hay un clima laboral pésimo. En este entorno nadie se motiva. Para mí, el motivador intrínseco más importante es la autonomía. Todos tenemos una enorme necesidad de autonomía. Estamos sedientos de autonomía como una persona caminando en el desierto buscando agua. Pero en general los jefes y las personas no se dan cuenta de esta necesidad. No son conscientes del daño que hacen al no dársela a su gente. Nos sentimos autónomos cuando somos libres de decidir nuestro destino, de tomar nuestras propias decisiones. El problema es que muchos jefes nos quitan la autonomía porque si nos equivocamos, castigan el error brutalmente. De tal modo que la próxima vez que querramos decidir, nos quedamos paralizados. O simplemente no nos dan autonomía cuando el jefe microgerencia y quiere decidirlo todo. Pero no todo depende del jefe. El colaborador, trabajador, también puede hacerse cargo de su vida y conversar con su jefe de la importancia de la autonomía en la motivación. En el libro tocamos no solo la perspectiva del jefe, sino además la de los colaboradores. Es cierto que el jefe tiene responsabilidad en crear un entorno que favorezca la motivación, pero también el colaborador puede tomar la vida en sus manos y lograr influenciar al jefe para aumentar su motivación. En este caso puede mostrar sus talentos y pedirle a su jefe un puesto más alineado con ellos.
Muchas personas, y sobre todo en la empresa, creen que si le dan un motivador extrínseco como un bono o un premio a una persona motivada intrínsecamente, estará doblemente motivada. El motivador extrínseco es lo que más se usa, es decir, creen que 1 más 1 igual a 2. Es decir, un motivador intrínseco más un motivador extrínseco igual doblemente motivado. Pero Edward Deci hizo una recopilación de 128 estudios que demuestran que el asignar un motivador extrínseco a una persona puede mermar la motivación intrínseca. Es decir, que las matemáticas no funcionan en la motivación, que 1 más 1 no es igual a 2. Los investigadores Deci y Ryan hicieron decenas de estudios acerca de las consecuencias de usar motivadores extrínsecos. Encontraron que los motivadores extrínsecos pueden reducir la creatividad, así como la calidad del aprendizaje. Es decir, la motivación intrínseca es una motivación de calidad. Es como el aire puro del globo que es rico olerlo. La motivación extrínseca sí motiva, sí llena de aire el globo, pero la calidad del aire de esta motivación no es buena. En todo caso, hay que saber cuándo y cómo usarla y conocer también sus posibles riesgos o costos. Si el motivador extrínseco no es tan bueno, ¿cuánto es importante usarlo? Cuando tenemos que pedirle a una persona que haga algo que no le genera motivación intrínseca y muestra desinterés. Si la persona está desmotivada, como este globo, el aire de la motivación extrínseca no será de la mejor calidad, pero hace que la persona se motive y haga la tarea. Por ejemplo, un jefe que detesta la mejora de procesos, que le aburre, que lo cansa. Si el jefe no está motivado para esta actividad, tiene sentido ofrecer un incentivo para motivarlo a que haga la actividad. Cuentan que había un rey que tenía un pajarito especial que podía hablar. Lo tenía encerrado en una jaula para que no se escape. El rey le preguntaba al pajarito: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras y te lo doy. El pajarito le respondía: solo quiero mi libertad. Pero el rey le respondía que era su único amigo y que no lo podía dejar ir. Un día que el rey se iba de viaje, le preguntó al pajarito si quería algo. El pajarito le respondió que sí, que por favor, que cuando pase por un campo abierto donde hay pajaritos, grite al cielo y diga que un pajarito está enjaulado en su casa. Bien, dijo el rey, eso haré. Cuando el rey estaba en el medio del campo, gritó: mi pajarito que habla está enjaulado. Y en eso, un pajarito de la nada cayó del cielo al piso y quedó tieso. El pajarito estaba como muerto. Cuando regresó el rey, le contó a su pajarito enjaulado: tengo malas noticias. Cuando dije que estabas enjaulado, un pajarito de la nada cayó muerto al piso. En ese instante, el pajarito de la jaula, el pajarito que hablaba, cayó al piso tieso. El rey tomó al pajarito, lo sacó de la jaula y lo puso en la cornisa de su ventana, muy triste, viendo que su mejor amigo había muerto. Pero el pajarito se levantó rápidamente y voló a un árbol que estaba cerca y le dijo al rey: sin darte cuenta, me has traído la solución para salir de esta jaula. Pero lo que he aprendido, mi rey, es que la libertad no se pide, la libertad se toma. Como el rey con el pajarito en la oficina, hay muchos jefes que parecen tener enjaulados a sus colaboradores. En una jaula donde no existe autonomía, donde no trabajan en sus talentos, una jaula que genera un ambiente de desmotivación. En este libro damos las herramientas para que los jefes puedan abrir esta jaula y liberar a su gente y ayudarlos a generar un ambiente donde ellos se motiven a sí mismos. Pero también, como en la historia del pajarito, recuerde que la motivación tampoco se pide, se toma. Es nuestro derecho. Los colaboradores, con el conocimiento de este libro, pueden salir de la jaula, tomar su libertad, hablar con sus jefes para generar un ambiente motivador. También pueden aprender a automotivarse cuando pasan situaciones difíciles.
Dedicamos finalmente una parte importante del libro. Bien, con respecto a la motivación. Muy interesante el relato del pajarito, ¿verdad? Y eso trasladando al, al plano educativo, podemos justamente centrarnos en la figura del director y del docente. En ocasiones nos encontramos con directores y directoras que no precisamente realizan un acompañamiento efectivo y oportuno al compañero que está en ejercicio, sino que va a imponer ciertos puntos, disculpen, ciertos puntos o pareceres de la persona, olvidando que también ese docente tiene un talento, ¿sí? Y que finalmente el docente es el que está llevando adelante el proceso. ¿Es así? ¿Alguien se identificó con el video? A ver. ¿Alguien se identificó? Pame. Con el trabajo, sí. Es así, en ocasiones nos encontramos con ambientes muy tóxicos y con eslogan de instituciones que nos venden, como se diría, espejitos. Bien, otro aspecto, otro factor que en la organización y sobre todo en una institución educativa a cuidar, a tener en cuenta es el del valor. Porque los valores dicen lo que el grupo es y de lo que se quiere hacer y cómo debe ser, ¿sí? En los valores transmiten la cultura de la institución, de la organización, eh, sin que estén todos definidos, pero no obstante, es necesario definirlos, ¿verdad? Ya que el valor es esa arista intrínseca, así como la motivación, que justamente coadyuva para que los objetivos puedan ser cumplidos. Bien, entonces rememorando un tanto el, el nombre y el hecho de que nos congregue en estos espacios de formación. ¿Qué es cultura organizacional? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿alguien que me ayude con la lectura? Sí, profe, yo puedo. Sí, gracias. Cultura organizacional es el conjunto, sistema de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización para el logro de sus fines económicos y sociales. Bien, este es una definición, es un concepto de Casares y Siliceo del año 99. Bien, ¿cuáles son las características de una cultura organizacional saludable? Por ejemplo, el hecho de mantener una comunicación, una información permanente. Qué gusto cuando estamos todos enterados de lo que está ocurriendo y sobre todo, de que la información que circula es información fidedigna, ¿verdad? Que no caemos en el chisme, por ejemplo, que tan nocivo es para la organización. Otro aspecto es el de la integración y el trabajo en equipo. Hoy hablamos incluso de la inclusión y del trabajo en equipo. Ya no solamente de integrar, sino de incluir a otro, ¿verdad? Valorando incluso su diferencia hacia mi diferencia, ¿verdad? Porque finalmente todos formamos parte de ese gran grupo diverso que estamos aquí en esta vida para una misión. Otra característica es la delegación y el empoderamiento, es decir, el hecho de ir descentralizando de la gerencia, por ejemplo,
hacia el talento de los que forman parte de la organización, en este caso la institución, y empoderar, es decir, reafirmar el hecho del por qué esa persona está ahí. Por supuesto, lo que ya hablamos, la motivación y el reconocimiento, que es sumamente importante y que se constituye en un factor muy importante, transversal, y que coadyuva a todo el hecho de mantener las relaciones sanas, saludables en la organización. Habíamos visto lo de la creatividad e innovación, por supuesto. Cuanto más creativos somos, damos más saltos hacia la innovación. Y eso cuando lo hacemos, cuando implementamos procesos de mejora constante. Procesos de mejora no punitivos, sino de crecimiento, de fortalecimiento. Por supuesto, no debemos de descuidar la capacitación permanente y por ende el desarrollo del talento que forma parte de esa organización. Asimismo, la toma de decisiones basadas justamente en evidencia comprobada a los efectos de que el proceso que llevamos adelante sea un proceso que nos va a generar o que va a generar éxitos no solamente a unos pocos, sino a todos los que forman parte de la organización. Por supuesto, el liderazgo participativo, es decir, no es nomás que yo le hago partícipe de la lectura, sino que yo también, además de que ustedes puedan leer, puedan tomar decisiones, como por ejemplo, en qué momento hacemos la pausa para tomar un poco de agua, o en qué momento hacemos la pausa para darnos un respiro, cambiar un poco de aire y retomar de vuelta. A eso se refiere el liderazgo participativo. Bien, otro aspecto muy importante en todo lo que refiere a la gestión del talento se refiere a la administración. Una cuestión es la gestión y otro aspecto refiere a la administración. Y en ese sentido, Hidalberto Chiavenato es un especialista en el tema de todo lo que refiere al talento y tiene varias obras, ¿sí? Vamos a compartir en estos slides, vamos a compartir parte de algunas de sus obras, ¿sí? En ese sentido, hablamos de la administración de la organización, que por ejemplo, Chiavenato nos dice que constituye la integración y la coordinación técnica de los recursos para que la organización alcance sus objetivos con la ayuda del trabajo de sus miembros, ¿sí? O sea, la organización sola de por sí, porque así quieren los que forman parte de la conducción nomás, no van a cumplir si no existe una integralidad de todos los que forman parte. Además, Chiavenato nos dice que son las personas y su conocimiento las que crean la ventaja competitiva de las organizaciones, ¿sí? En ese sentido también Chiavenato nos refiere de que, por ejemplo, cuando hablamos de incorporar a personas que vayan a transitar y que vayan a ejecutar las acciones, nos refiere que en ese proceso debemos de reclutar, ¿sí? Es decir, debemos de seleccionar a los mejores. ¿Y cómo hacemos ese reclutamiento? Primero, a través de un diagnóstico de las necesidades propias que va a tener el tipo de personal que la organización requiere. Es decir, al momento de la fundación, de la creación de la organización, es muy importante que se defina en el proyecto de la organización, proyecto de creación de la organización, el tipo de hombre, hablo de forma genérica, que va a formar parte de la organización, el tipo de talento, el perfil de entrada de ese talento, ¿sí? Por esa razón es muy importante que a partir del establecimiento del perfil de entrada de la persona se pueda diagnosticar
conforme a ese perfil de entrada. Otro aspecto a tener en cuenta al momento de la selección es el hecho de que ese personal o ese talento con el perfil que yo quiero esté disponible y de que yo pueda contratarlo fácilmente. Y sobre todo que al momento de realizar este proceso de reclutamiento, digo bien, lo pueda hacer a través de los medios y utilizando las técnicas justamente que no sean avasallantes, es decir, que no sean impositivas, que no sean así de forma autoritaria, ¿sí? Que sean teniendo en cuenta todo lo que ya veníamos hablando, ¿sí? El respeto, el valor, que exista una cultura, una apropiación, entre otros. Posterior al reclutamiento vamos a seleccionar, pero seleccionar en el sentido de con esto lo vamos a quedar, porque justamente Chevenato refiere de que la selección es el proceso que busca ya garantizar la eficiencia y la eficacia en cada puesto de trabajo. Es decir, una vez que se recluta, ya vamos induciendo a la persona hacia dónde va, hacia qué queremos que haga, ¿sí? Hoy en día, en estos tiempos que vivimos, se da mucha importancia a todo el ámbito competitivo de aquel que está aspirando a formar parte de la empresa, ¿sí? Por eso en ocasiones vemos, por ejemplo, que los reclutadores, y eso ya es una figura muy en boga hoy en día, ¿verdad? Los reclutadores, o sea, los que se encargan de la selección, vayan trabajando justamente de acuerdo al perfil y de acuerdo al talento de la persona, ¿sí? De manera que si, por ejemplo, el perfil no tiene el perfil, pero sí tiene el talento, eso se pueda armonizar, ¿sí? Hablábamos justamente de todo lo que refiere al perfil de entrada que ya se establece al momento de la creación de la organización. Por eso es muy importante el diseño de cargos justamente para lo que sería o lo que refiere aquel que va a formar parte de la organización, ¿sí? ¿Y qué significa diseñar el cargo? Cuando hablamos de diseño de cargo, obviamente nos referimos a las tareas, a los compromisos y a las responsabilidades que la persona que forma parte de la organización debe cumplir, asimismo el nivel jerárquico que va a ocupar y sobre todo el flujo de relacionamiento que va a existir. Establecer claramente los mecanismos de comunicación que justamente dejen entrever eso que hablamos, compromiso y responsabilidades de antemano, ¿sí? Porque justamente el canal de comunicación es muy susceptible a que se vea entorpecido por códigos que van en contravención de la organización. Bien, una vez procedido al diseño del cargo, entonces vemos la descripción y análisis de los cargos. Como bien su nombre dice, es describir la tarea asignada dentro de la estructura de la organización. Es decir, lo vemos gráficamente. Existe un organigrama, ¿sí? En el cual vemos las categorías o llamadas también las jerarquías, el cual a mayor alto grado en la jerarquía, obviamente mayor responsabilidad implica. Bien, otro proceso en el marco de la administración refiere a la evaluación de desempeño, ¿sí? Y cuando hablamos de evaluación de desempeño, justamente nos estamos refiriendo a la valoración, digo bien, de cómo vamos desarrollándonos en las actividades de ese cargo para el cual fuimos contratados o fuimos seleccionados. Por supuesto, nos pueden aplicar todo tipo de evaluaciones
pudiera ser evaluaciones escritas, orales, de habilidades, de forma formal, informal, de manera esporádica. Puede ser que nos estén evaluando en el contexto y no nos damos cuenta. Es decir, una serie de maneras de evaluar que tiendan justamente al concepto de la evaluación del desempeño. Por supuesto, una vez que evaluamos, obviamente, y si encontramos, si en el contexto sobresalen algunos aspectos que necesitan ser mejorados, obviamente que vamos a desarrollar el talento con las actividades que nos sugiere la literatura, como hacer, por ejemplo, el entrenamiento, la capacitación. También en algunos casos encontramos el perfeccionamiento o el adiestramiento o la instrucción para que se desempeñe mejor el cargo. Por supuesto, no se puede obviar el desarrollo personal. Es decir, tener en cuenta lo que en el video nos decía. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué es lo que espera esa persona que trabaja con nosotros? Porque justamente, si existe un buen desarrollo personal, eso impacta en el desarrollo organizacional, ya que la organización son las personas que forman parte de él. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No tenemos inconvenientes? ¿Existe alguna duda? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Podemos Profe, avanzar? podríamos hacer una pausa de 5 minutitos para, ¿En qué momento? Ustedes me dicen. no sé qué dicen las chicas, si puede ser ahora que quedan 45 minutos todavía para las 8. ¿Sí? Ahora, Bueno, entonces dejemos aquí en desarrollo organizacional, ¿les parece? Ok. ¿Sí? Entonces, son las 19:17. ¿Les parece si nos reunimos nuevamente y 25? dale, profe. Ok, Bueno, cierro profe. micrófono entonces. Bueno. Profe, yo ya te mandé la tarea por las dudas. Sí, Vani, recibí. Dale, profe, gracias.
¿Continuamos? Sí, profe. Continuemos entonces. Bien, entonces quedamos en lo que respecta a al desarrollo organizacional, ¿sí? Bueno, cuando nos referimos al desarrollo organizacional, obviamente que hablamos ya de todo lo que refiere a la administración, a la gestión, a los recursos financieros, a los recursos normativos, es decir, a todo lo que confiere a la organización. Y por eso es sumamente importante hablar de este desarrollo organizacional. Y cuando hablamos de desarrollo organizacional, obviamente que hacemos alusión a el hecho de que la institución gestiona el talento, por ejemplo, motivando permanentemente a todos los que forman parte de ella, a desarrollando procesos, como hablábamos hace rato anteriormente, de comunicación interna, de los acuerdos, de las sugerencias. Sí, decíamos justamente que cuando hay conocimiento e información oportuna y que contextualice a todos los que forman parte de la organización, obviamente que va a ser una organización que va a surtir efecto, ¿verdad? Que va a dar resultados. Es sumamente importante crear ambientes propicios de trabajo que genere justamente en las personas que forman parte de ella el hecho de empoderarse y de permanecer, de estabilizarse en la organización. Por supuesto, no podemos obviar el hecho de reconocer todo lo alcanzado, todo lo logrado y también reencauzar y fortalecer aquellos procesos que necesitan ser reorientados, ¿sí? No sancionar, sino reorientar. Y por supuesto, obviamente, la oportunidad de desarrollar todo lo que refiere al proceso de emprender para poder lograr los objetivos que nos trazamos. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión del conocimiento? ¿Quién pudiera dar una lectura a esta presentación? Gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Hola, ¿ya volvieron? Leo, profe. Sí, ¿Sí? Los conocimientos se gestionan dentro de una estructura organizacional. Estrategia de la institución para aumentar su ventaja competitiva. Es imprescindible saber cómo captar, recuperar y distribuir los recursos tangibles e intangibles de conocimiento.
Es necesario crear un ambiente de formación interactiva para incrementar el valor agregado de conocimientos en las organizaciones. Sí, nos habla de estrategia que justamente redundaría en cuanto a la competencia, pero también nos habla nuevamente del ambiente, ¿sí? De un ambiente interactivo, dinámico, justamente en el cual hacemos uso y el cimiento va a ser la información y el proceso de comunicación que se vaya dando dentro de la organización. El objetivo de la gestión del conocimiento justamente es lograr la mayor parte posible de que ese conocimiento permanezca en la organización, es decir, que se capitalice y se quede, se instale en la organización. Y algunas preguntas que orientan ese proceso de gestión justamente son: ¿en qué consiste realmente el conocimiento de la persona y de la organización? ¿Dónde se lo encuentra y cuál es su naturaleza? ¿Sí? Pero el objetivo es capitalizarla, es que se quede ahí. Y bien, ¿qué es el conocimiento? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Qué es el conocimiento? Conjunto de informaciones procesadas, habilidades y experiencia que permite producir respuestas adecuadas a las situaciones que se presentan en una organización. Fuente de la competitividad y adaptación de las organizaciones. Puede ser individual o colectivo, conectivo o emocional, consciente o inconsciente. No se deprecia, sino al contrario, crece su valor con el uso. Siempre se dice que el conocimiento no ocupa lugar y de que es propio. El conocimiento es de uno. Por más de que intenten arrancárnoslo, ya queda permanentemente en nosotros. Y como bien refiere el enunciado, así como leyó Marisa, gracias Marisa, creo que Azucena es la que estuvo colaborándome anteriormente, dice que es el conjunto de informaciones procesadas, las habilidades y la experiencia. ¿Sí? Es un cúmulo de información, de habilidades y experiencia que nos ayuda, digo bien, a desenvolvernos justamente dentro de la organización. Obviamente, hablábamos anteriormente del trabajo individual, en grupo y en equipo. Y vemos que hay una diferencia en grupo y en equipo. ¿Sí? Y justamente vemos que cuando formamos grupo, no siempre el grupo va hacia los objetivos trazados. Sin embargo, cuando formamos equipos, sí, todos los que forman parte de ese equipo, de ese team, como se diría, van tras la concreción de los objetivos. Y en ese sentido, por ejemplo, como bien dice el escrito, dice, la estabilidad y consistencia de las ideas en un equipo son enormemente superiores a sus correspondientes individuales y la energía del sistema aumenta con la creatividad de todos los miembros. En un grupo las aportaciones personales suman, en un equipo se multiplican, porque ya les dije la fina pero gran diferencia. En un grupo no todos siempre pueden estar de acuerdo, pero en un equipo todos siempre van en la misma dirección tras el cumplimiento y la concreción de los objetivos que se trazan. Peter Drucker en el año 94 nos refería que la productividad del conocimiento va a ser cada vez más el factor determinante en la posición competitiva de un país, una industria, una compañía. Lo único que va a tener importancia en la economía nacional, lo mismo que en la internacional, es el rendimiento para hacer productivo el conocimiento. ¿Sí? Bien, 3 pilares en la gestión de calidad de las instituciones educativas. ¿Y cuáles son? Los servicios que satisfagan estándares de calidad,
¿sí? Sería saber y saber hacer, así mismo. Es esa. Es eso lo que nos refería Peter Drucker. Marisa. Azucena. Perdón, sí, es así mismo. Bien, entonces, volviendo a los pilares en la gestión de la calidad. Son los servicios que satisfacen los estándares de calidad, son los procesos eficientes y son las personas competentes con calidad, calidez y empatía, ¿sí? Es sumamente importante que podamos considerar estos factores para gestionar de manera eficiente y productiva la institución educativa. ¿Qué es la gestión de la calidad? A ver quién me ayuda. La gestión de la calidad. Todo sistema de gestión debe mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia en el desempeño de la organización. La calidad surge como resultado de la interacción adecuada de un conjunto de elementos en una organización. Para garantizar el éxito de una organización es necesario que los procesos de gestión de la calidad sean claramente comprensibles, gestionables y mejorables. Así mismo, nos habla de que es todo un sistema, ¿sí? Que va en mejoría constante. ¿Recuerdan que yo les hablaba de los ciclos de mejora? Que incluían una planificación, que incluían primeramente un diagnóstico o un relevamiento. Y en ese diagnóstico, en ese relevamiento, se considera todo aquel proceso, por ejemplo, de co-creación, de indagación, ¿sí? De aseguramiento de que el proceso que se va a llevar adelante sea un proceso exitoso. Luego de la planificación viene luego del diagnóstico viene la planificación, luego de la planificación viene la evaluación, luego de la evaluación viene la retroalimentación. ¿Para qué? Para poder justamente poner de nuevo en marcha ese ciclo de mejora y buscar mejores resultados. A eso justamente se refiere cuando habla de la garantía en los procesos de gestión de calidad. Comprensibles, gestionables y mejorables, ¿sí? Calidad de vida en el trabajo. ¿A qué se referirá la calidad de vida en el trabajo? ¿Qué es la calidad de vida? A ver, ¿alguien que me ayuda? Vani fue la que recién me ayudó. Calidad de vida. Bueno, es una filosofía de gestión, un conjunto de vivencias que engloban todos los esfuerzos para incrementar la productividad institucional y el progreso de las personas. Es una forma diferente de vida dentro de la organización que busca el desarrollo del trabajador, así como la eficiencia organizacional. Es una filosofía, como bien lo dice. Es de principio a fin, es lo que nos trazamos, ¿sí? Si queremos calidad, debemos de buscar la calidad. ¿Y cómo buscamos la calidad? ¿Cómo encontramos la calidad? ¿Cómo hacemos que sea de calidad ese trabajo que hacemos? Siempre implementando círculos o ciclos de mejora. No tener miedo a ir mejorando. Cuando hablamos de ciclos de mejora, obviamente que vamos a estar constantemente planificando, diagnosticando, evaluando, retroalimentando. Y en ocasiones el hecho de no querer someterse a esos subprocesos imposibilitan de que la calidad sea realmente posible. Bien. Pero a nivel educativo, profesora, hay luego docentes en realidad. Sí, docentes. Muy reacios a esos ciclos de mejora. Sí. Prefieren quedar con lo tradicional, convencional, porque es más cómodo que innovar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren quedarse en ese mote, como se diría? Yo creo que es por la conformidad, porque se quedaron, como dice María, en lo tradicional y están conformes. Cuando uno se queda en lo tradicional y no da ese paso,
A eso le llamamos en psicología la zona de confort. Yo me siento bien donde estoy y como no me importa, no me hace efecto, entonces que continúe así. En cambio, cuando la zona de confort se ve invadida, se ve avasallada, incluso se ve desbordada, ahí sí podemos tomar, se pueden dar dos efectos, para bien o para mal, ¿verdad? Y generalmente aquel que es forzado a salir de su zona de confort de manera bruta, va para mal, va a pique. Bien, ¿cuáles son los nuevos paradigmas de la institución? ¿Cuáles son esos ideales que hoy, por ejemplo, estamos persiguiendo? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Una organización que aprende permanentemente para enfrentar el cambio. Una organización inteligente cuyo capital más importante es la capacidad de generar conocimiento, tecnología y competitividad. Organización flexible y proactiva que se adapta rápidamente a las condiciones cambiantes de la sociedad. Sí, muchas gracias. Nos habla de aprendizaje, nos habla de inteligencia y nos habla de flexibilidad y proactividad. Qué complejo, ¿verdad? Aprendizaje permanente. Bueno, constantemente estamos aprendiendo. Inteligencia. La inteligencia va más allá de, o sea, es mucho más de el hecho de decir que solamente es competente. Y cuando hablamos de flexibilidad y proactividad, decimos eso que justamente ustedes decían, ¿verdad? Que constantemente vamos dando saltos hacia lo que es la mejoría, la innovación. Bien. A ver, ¿qué más? El Kaizen, una cultura para la gestión de la calidad. ¿Qué nos propone el Kaizen? Nos dice que es la eliminación de los desperdicios y despilfarros en todos los sistemas y procesos de una organización. Que dice que centra su esfuerzo en la gente para mejorar de forma continua y sistemática los niveles de calidad, logrando un óptimo control y reducción de los costos. Y por último, que en el concepto del Kaizen están implicados la calidad, el esfuerzo, la voluntad de mejorar, volvemos a los ciclos de mejora, y la comunicación efectiva, ¿sí? Es muy importante justamente el hecho de implementar esos círculos o esos ciclos de mejora. Bien, otra puntualidad que debemos de considerar al momento de estar pensando en la organización y sobre todo en la organización que educa es lo referente a aprender de las experiencias exitosas y de los errores cometidos o también llamados lecciones aprendidas. ¿Sí? Es importante considerar que cuando llegamos o cuando formamos una organización, ya hay un antecedente, ya hubo un antes y siempre va a haber un después. Y no por ello vamos a inventar. Lo que sí podemos hacer es reaprender como dice, las experiencias, capitalizar aquellas vivencias o aquellas experiencias, reorientar aquellas que necesitan ser reorientadas y aprender de todo lo que fuimos viviendo, ¿sí? Por eso es muy importante sistematizar todo el proceso de calidad, todo el proceso de innovación, todo el proceso de mejora, ¿sí? Bien, ¿qué es competencia? Es concordar, ¿qué es competir? Del verbo competir, es decir, concordar, corresponder, tocar o incumbir a alguien. Es la pericia, la actitud, el conocimiento, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.
También deriva del verbo competir, es decir, contener entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa. También nos dice que es la disputa o la contienda entre dos o más personas sobre algo. ¿Cuáles son los retos que en la actualidad nuestras instituciones educativas enfrentan en el marco de lo que confiere la cultura de la organización? Por ejemplo, la de liderar la gestión de la calidad y las prácticas de servicio, pero de forma efectiva, ¿sí? Hoy vemos que en muchas situaciones se ven las pseudo gestiones de calidad, es decir, falsas gestiones. ¿Por qué decimos que son falsas? Porque no satisfacen. No se identifican los talentos y por esa razón es necesario que se puedan identificar los talentos institucionales, ya que eso conduce a que las acciones sean de forma estratégica y por tanto la visión pueda ser justamente concretada. Adecuar el perfil del talento, considerando que estamos en tiempos demandantes y existen muchísimos factores que hoy en día se tienen que considerar, ¿sí? Por el hecho de que nos desenvolvemos en una época, en un tiempo en el que se gestiona ya el conocimiento. Ya penosamente no se puede gestionar solamente aquello que refiere a lo empírico, ¿sí? Ya no solamente lo doxa, sino que todo lo que refiere al hecho de conocer. Y sobre todo con tendencia hacia la calidad y la competencia propia de ese proceso. Y bueno, como miembros de una institución educativa, de una organización, siempre debemos de hacernos estas preguntas. ¿Somos lo que la institución espera? ¿Tenemos esas competencias necesarias para satisfacer los requerimientos del cargo que estamos ocupando? ¿La institución valora lo que hacemos? ¿Cuál es mi futuro dentro de esta institución? ¿Existen las garantías para realizar una carrera dentro de la institución? Son preguntas fuertes que nos interpelan. Esta reflexión no la vamos a compartir todas juntas, pero sí quiero pedirles que por favor puedan verla y disfrutarla ustedes. Considerar por favor en la escalera de la metacognición, es decir, este tema que estamos desarrollando y los que fuimos desarrollando anteriormente, ver en qué otras ocasiones pueden usarlas, para qué les va a servir, cómo lo han aprendido y qué han aprendido en este contexto. Bien, en este tiempito, en estos 5 minutitos que nos queda de tiempo, quisiera compartir también con ustedes otro material que iré, también que voy a compartir en el Drive de la clase 3, referente a la gestión del talento humano. Y habla justamente de las ideas de Hidalberto Chiavenato. Son así ideas, fuerza que fui tomando justamente de la obra de Chiavenato, que refiere justamente a los cambios que se sufrió en función de los recursos humanos, sobre todo desde los departamentos de personal de las áreas del talento. Bien, en ese sentido, la valoración de hoy refiere a que ustedes pudieran responder estas 3 preguntitas que refieren a qué es la gestión del talento humano según Chiavenato, qué aportó Chiavenato a todo lo que refiere a la gestión del talento y cuáles son los aportes que el talento humano genera al éxito de las unidades productivas o de las organizaciones, ¿sí? Bueno, esta tarea, esta valoración puede ser entregada hasta el miércoles 13, ocasión en que vamos a estar desarrollando nuestro encuentro número 5, si así lo permite, el que está arriba. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer hasta aquí?
Profe, yo tengo una consulta referente a la clase anterior. Sí. Yo quiero responder algunas preguntas ya, o sea, las preguntas del link, pero quisiera saber si la respuesta, porque hay cosas que no recuerdo bien, están en el PowerPoint o también está en el folleto, o sea, el PDF Todo que está nos... todo está en el material de Inés de Rondo. Ah, ya. Ok, Todo es el ok. material de Inés de Rondo. Ah, Sí, ok. Dale. Gracias, profe. sí, sin problema. Profe, tenemos que responderte en Word y después mandarte al mail No, o poner en el Drive o cómo. ¿a cuál te referís, Renat? A la tarea que explicaste recién. A la clase De- 3. sí. También en el Drive. Sí, Ah, bueno, este yo es un creo, material. profe, que subí mi tarea a mi Drive del primero también. Sí, Y voy a tratar de subir también esta. encontré acá tu tarea, Renat. Está la tarea Ah, de Vanessa, Pamela Cristal, Marisa y Joana. Pero ah, también Profe, yo no recibí tu tengo espacio correo. en mi Drive. ¿Cómo? Por eso yo no tengo espacio en mi Drive. Por eso voy a Sí, estar mandándote sí, todo el correo. sí, Vani, sin problema. No hay inconveniente. Sí. Refiero nomás quienes me enviaron, ¿verdad? Sin problema. No, pero para que tengas en cuenta, no te... Tengo en cuenta, Vani, gracias. Y Sarita también. Me envió Sí, al correo. gracias, profe. Sí. Y todas aquellas que todavía no lo hicieron, pueden ir enviando, ¿sí? Lo importante es que al 27 todas tengan cerrado todo el proceso de lo que fue nuestro módulo, ¿verdad? Porque obviamente la universidad necesitará de todas las evidencias procesuales para poder promoverlas, ¿verdad? Al módulo superior que viene posterior a esto, ¿sí? Sobre todo que yo termino el módulo y luego ya me desconectaré de ustedes. Azucena. Profesora, para volver a aclarar, Sí, em, las tareas, al Drive hay solamente una tarea subida recién, ¿verdad? Las demás sí, fueron links de autoevaluación. sí, señorita. Ok, Autoevaluación que suman al proceso. sí, pero quería aclarar nomás. Sí, 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 Bueno, así mismo. gracias. Entonces hasta ahora tenemos 4 tareitas, ¿sí? Profe, ¿vos ya subiste lo de la clase pasada al Drive? Ya está. Sí, porque a mí no me aparece. Está en clase 2, dice. Estuve buscando por todos lados y no me aparece. Voy a compartir nuevamente el enlace en el grupito de WhatsApp en el que estoy con ustedes, sin problema. Dale, gracias. Sin problema. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? No se olviden de completar los enlaces de asistencia, por favor. ¿Sí? Porque es un requerimiento que la universidad a mí me solicitó y no quiero que alguna quede fuera de este proceso, ¿sí? Y sobre todo habiendo participado, habiendo cumplido con todos los requisitos que establece lo académico. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se sintieron hoy con la clase? En lo personal, yo me sentí muy conforme porque hoy estuvieron más activas. Laura se fue, no había registrado todavía a Laura, nuestro grupo. Laura es compañera de ustedes. Sí, troncoso. Sí, profe. Sí. Sí, compañera. Sí, sí. Ya. Bien. Discúlpenme, es que siempre, o sea, en estas 3 clases fijé algunas y bueno, por ahí sí, también estuvo otra que me disculpe. Bien, les decía que hoy estuvieron muy activas, muchas gracias por colaborar y por haber participado nuevamente de la clase. Hoy ya nuestra comunicación fue más efectiva, nos ayudó que ya el grupo de WhatsApp estaba nuevamente activo
No obstante, a partir de los registros de asistencia, yo siempre voy enviando las invitaciones para los encuentros. ¿Está bien? Dale, profe. Bien, entonces para aquellas personas que todavía no cerraron la actividad 1, entonces aguardo sin inconveniente y en breve ya estaré enviando nuevamente el enlace de las carpetas con materiales de este encuentro y del encuentro anterior para que ustedes también tengan en sus acervos documentales los documentos que vamos trabajando. Profe, sí. Quería nomás acotar algo en cuanto a la asistencia. Dice Sí. asistencia de 4 de octubre para ¿En que serio? tenga. Sí, Sí. pero No, como está ahí el registrado, la fecha exacta, sí, sí. entonces Sí. es para aclarar nomás. Sí, sí, sí. Es del lunes. Gracias, Marisa. En el macro dice 6, pero en el explicativo dice 4, pero Sí, es sí. del 6. Sí, Sí. está bien. Gracias. Así. Muchas gracias. Sí, pues de repente, por eso dice que el trabajo en equipo es exitoso, ¿verdad? Porque lo que uno no ve, el otro siempre lo ve y lo salvaguardamos. Bien, Así chicas. es. Si ustedes consideran pertinente, entonces podemos cerrar nuestro encuentro aquí por esta noche y seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Les agradezco muchísimo. Entonces seguimos en comunicación, ¿sí? Dale, Bueno, profe, gracias. Dale, profe, gracias. gracias. Buenas Chau, chau. noches, gracias Buenas a todas. noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.